que dicen 39. Muy bien. Debemos decir que Lucas es un libro que estamos estudiando sistemáticamente. Es un libro que estudiamos sistemáticamente y lo que hemos hecho es mostrar que Lucas trata de buscar que nosotros afirmemos y confirmemos con todo nuestro corazón que realmente Cristo es el Mesías que estaban esperando Israel. Para hacerlo, Lucas recurre al Antiguo Testamento, nos muestra las profecías del cumplimiento de Jesús del Antiguo Testamento, nos dice literalmente que tenía que venir un precursor y dice que ese precursor se llama Juan, nos lo demuestra con la palabra de Dios. Nos dice que ese precursor tendría que anunciar específicamente al Mesías, que tendría que ser con el Mesías, y eso es algo muy fuerte, muy impresionante, porque en esa época creer que el Mesías era un hombre como Jesús, con las condiciones que la Biblia señala, no era algo que la gente creyera. La gente pensaba que el Mesías era un militar y Jesús los desconcertaba. Por un lado parecía que sí, por algunas cosas que hacía, pero por el otro él no peleaba con las autoridades romanas, no se agarraba con ellos, y entonces ellos estaban con esa duda. Pero lo que hace Lucas es decir, mire, este es el Mesías de la Biblia, no el Mesías que ustedes esperan que va a coger y acabar con el imperio romano y cosas de esas. También dice que ese hombre que venía tenía que anunciarlo, y efectivamente Juan el Bautista llega y empieza a anunciar al Señor, y cuando lo anuncia, una voz del cielo dice, y este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Una cosa muy bonita, muy especial. Jesús inicia su ministerio, miles de personas lo siguen, nombra discípulos, nombra apóstoles, pero hay un problema. La gente lo seguía porque Jesús les hacía favores, les daba de comer, les daba salud, les echaba fuera los demonios, y entonces Jesús se da cuenta y se enoja y dice, ¿hasta cuándo se de soportar, generación incrédula? Y entonces Jesús toma una decisión. Dice, no voy a seguirles enseñando como les venía enseñando. De aquí en adelante les enseñaré por parábolas. Y hemos visto casi todas las parábolas que el Señor enseñó, porque esa fue la manera en que al final de su vida el Señor empezó a hablar a través de parábolas. Y esas parábolas tenían como esa finalidad de que solamente el que tuviera un corazón para el Señor las entendía. El que no, no. Después de eso, Jesús, a medida que avanzaba su ministerio, la enemistad de los líderes religiosos era más grande. ¿Por qué? Porque la gente cuando Jesús predicaba decía, tan bonito que predica, oiga, esta persona sí habla bien, habla la verdad. En cambio, esos líderes religiosos, entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a irse detrás de Jesús y abandonó a los líderes religiosos tradicionales. Entonces ellos se sintieron que Jesús les quitaba a la gente, que les quitaba el puesto. Decidieron entonces irse contra Jesús. En lugar de creer a sus palabras, dijeron, hay que acabarlo, es un problema. Y cuando ya estamos en esta última semana que estamos aquí, la Biblia dice que Jesús entra ese domingo de Ramos, que parece más bien un lunes, y llega allí y dice la Biblia que coge las mesas de los cambistas y las levanta para todos lados, las acaba. Y no solamente eso, también dice la Biblia que los líderes religiosos se enojan al ver que la gente sigue siguiendo a este hombre. Entonces toman una decisión, vamos a hacerlo caer, lo intentan hacer tropezar a través de palabras, no pueden. Después Jesús, en miércoles, ya casi miércoles, llegando hacia el jueves, el Señor dice, los discípulos le dicen, miren esas piedras tan bonitas, y los discípulos se admiran del templo que está en construcción, y él le dice, de este templo no quedará piedra sobre piedra, y el Señor predice los eventos futuros que estamos esperando que ocurran. Una vez salen, el Señor dice que van a celebrar la Pascua, la celebran en un lugar preparado por el Señor, ya es de noche. En la Pascua el Señor anuncia que alguien lo va a traicionar, lo señala, es Judas, lava los pies de sus discípulos, incluyendo los piececitos de Judas, y dice que después Judas sale a hacer lo que tiene que hacer. También el Señor anuncia que Pedro lo va a negar y va a decir, pero no solo Pedro, dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Y estamos ahí, en la cena, saliendo de la cena. Cuando el Señor ya están saliendo de la cena, una última cosa que dice es, yo les dije antes que cuando fueran a algún lugar no llevaran nada, ni alforja, ni espada, nada, ni comida, que yo les iba a dar todo. Ahora hágame el favor, llevan alforja, espada, llevan todo. Porque cuando yo estaba aquí, yo iba todo, sobrenaturalmente lo proveía. Ahora ustedes, también les voy a estar al lado de ustedes, pero ustedes ahora van a llevar esas cosas para vivir en este mundo. Y les dice que hagan eso. Y hoy vamos a una de las escenas más bonitas de toda la Biblia. Está en Lucas 22, 39.
Lucas 22, 39. Es una de las escenas más bonitas y más fuertes, de una importancia para nosotros que no tiene límite, de una importancia para nosotros que va más allá de cualquier otra cosa que nosotros podamos imaginar. Y eso es algo increíble. Tal vez usted muchas veces no hemos visto, nosotros no hemos podido ver desde la perspectiva de Dios las cosas que el Señor hizo en esta escena. Y hoy vamos a mirarlas específicamente y en detalle porque son de una importancia subida poderlas ver. Y para ello voy a pedirle que vayamos a los textos. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y antes de eso, pues vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude. Señor Dios, te damos gracias porque solo tú, Señor, y nadie más que tú es quien tiene palabras de vida eterna. Te pedimos perdón por pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado. Oramos, Señor, para que tú seas obrando en las vidas y los corazones, primeramente de todos nosotros. Quita de cualquier cosa que impida que podamos recibir con claridad tu palabra, en pensamientos, en palabras, en acciones. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y también de aquellos que no te conocen. Y rogamos, Señor, que hoy tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y edificarnos de una manera muy, muy especial y muy bonita. Rogamos, Padre, que tu mano preciosa también nos permita aplicar estas verdades a nuestra vida. Y lo pedimos, Señor, en un acto tuyo de misericordia para los que nos escuchan y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a el texto. Vamos al texto de Lucas 22, 39. Lucas capítulo 22, versículo número 39. Para eso quiero comenzar diciendo algo que ustedes escucharon. En 1962, aquí hay algunos que nacieron allá y antes de eso, estoy seguro. En 1962 hubo una crisis que se llamó, estuvo a punto de desatarse una guerra muy grande, la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos y Cuba estaban en ese momento, tenían una vaina que se llamaba la Guerra Fría, estaban agarrados a punto de darse duro. Y entonces hubo un problema en Cuba. Y el presidente Kennedy en ese momento de Estados Unidos tenía que tomar una decisión muy seria. Decir qué hacer, me enfrento a ellos. Si se enfrentaba a ellos, él empezaría a mandar sus misiles, recibiría como respuesta a otros y la Tercera Guerra se desataría. La decisión que el tipo iba a tomar iba a afectar a no solamente a Estados Unidos y Rusia, y todos los que estaban alrededor, a muchos países, a millones de personas. Fueron casi 13, 14 días de incertidumbre donde todos estaban pensando, pero lo que la historia dice es que Kennedy oró, trató de buscar sabiduría, se apoyó, trató de buscar un sabio consejo, trató. Pero la escena que vemos hoy, de una manera no de solo dos países agarrándose, sino de una manera mucho más profunda, hoy vamos a mirar una decisión que también iba a afectar, pero no solo a dos países, sino a toda la humanidad. Una decisión que tenía que tomarse en un lugar llamado Getsemaní, donde lo que se decidiría el rumbo de miles y miles de almas en esta tierra. Por eso en esta mañana vamos a tener un mensaje que se llama Cuando el sufrimiento se encuentra con la obediencia. Cuando el sufrimiento se encuentra con la obediencia. Y para eso, pues vamos a usar este texto que tenemos y que nos habla de la agonía en el jardín que estaba sufriendo el Señor. El texto comienza de una manera diciendo: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Dice que el Señor, una vez salieron de la cena, era de noche, ya era tarde, terminaron esa cena retarde, no sabemos horas exactas, pero estamos hablando 11 de la noche, y el Señor con sus discípulos empezó a caminar por esas oscuras calles de Jerusalén, porque ahí no es que hubiera alumbrado público ni vainas de esas. Empezó con sus discípulos y se fueron a un lugar que ellos conocían detalladamente, que se llamaba el Huerto de las Olivas, más conocido como Getsemaní.
Es el lagar donde Getsemaní la prensa, se traduce prensa de las olivas. Es el lugar donde se cogían, era un lugar lleno de árboles, con muchos árboles de olivas. Ustedes saben qué son las olivas, de donde se saca el aceite, esas pepitas así, verdecitas, usted las agarraba. Para poder sacar el aceite había una prensa, la prensa no era industrial, era muy, muy, muy artesanal. Usted metía todo entre como una red, y encima ponía una piedra gigante. Y solo por peso la piedra empezaba a oprimir, a oprimir, a oprimir esas vainas, y había unos surquitos y ahí salía el aceite, la prensa de las olivas. Por eso esta iglesia se llama así, Getsemaní. Cuando pusimos el nombre de esta iglesia, lo hicimos porque aquí dijimos, aquí el Señor va a sacar lo mejor de nosotros. Pero para hacerlo va a presionar, va a poner su peso sobre nosotros y va a sacar lo mejor, lo va a extraer de nosotros lo mejor. A algunos se les nota que ya lo extrajo, otros no, pero estamos en eso. ¿Ok? Por eso se llama Getsemaní. Y el asunto es que, como dice, una vez cantaron el himno ahí en eso, como recoge Juan en la Santa Cena, se fueron al monte de los olivos. Y ir al monte de los olivos nos revela algo muy increíble de Jesús. Hoy vamos a aprender cómo se enfrenta, qué pasa cuando usted llegue al punto en que la obediencia a Dios se estrelle con sufrir para ser obediente. ¿Qué va a hacer cuando la obediencia y el sufrimiento se pongan cita en el mismo sitio y a la misma hora? Y por eso toca ponerle cuidado a toda la escena, desde el comienzo, porque todo lo que está acá nos dice cómo hay que enfrentar ese momento. Jesús sabe que va a ir a la cruz, Él sabe lo que viene. Pero el texto dice que Jesús tenía un hábito y saliendo se fue como solía. Dice, eso se traduce como habitualmente el Señor tenía por costumbre. Uy, y ahí viene la primera enseñanza para nosotros, una muy, 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 muy interesante. Jesús tenía una rutina espiritual. Y yo me pregunto si usted la tiene. La rutina espiritual significa, ahí dice como solía hacerlo, significa que Jesús de manera no constante, no solo cuando tenía un problema como muchos hacen, sino de manera constante, continua, muchas veces acudía a ese lugar específicamente a tener una actividad espiritual llamada oración. Ahora, a veces lo hacía solo, a veces lo hacía acompañado. En este caso, vemos que va con sus discípulos. Todos saben dónde es. Hasta Judas sabe dónde es. Por eso Judas supo dónde irlo a buscar. Aunque Judas ya se había ido, él ya sabía los lugares que Jesús frecuentaría, porque era su costumbre siempre estar buscando la presencia de Dios. Y recuerden, los discípulos no saben nada de lo que va a pasar. Jesús sabe que viene algo, pero Jesús, sea que venga algo o no venga algo inmediato, ya tiene el hábito espiritual, ya tiene la rutina espiritual. La rutina espiritual, señores, no se hace ni se levanta cuando comienza el problema, se hace mucho antes de eso. Pregunto, ¿tienen rutinas espirituales? ¿Ora usted de manera constante? Por lo menos hace un devocional diario, lee la Biblia diario, busca la presencia de Dios de manera constante, no solo una vez, sino muchas veces. Jesús sentía la necesidad de orar regularmente. ¿Usted la siente? ¿O le da lo mismo hablar con Dios hoy y después en 15 días? ¿O le da lo mismo ya ni hablar? Esto que estoy diciendo ahora define toda la escena. Esta escena comienza con oración y termina con un llamado a la oración. Porque esta escena solo se tiene victoria a través de ella. Y el texto entonces nos dice que el Señor se fue como solía hacerlo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versículo número 7. Hebreos 5, 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Habla de cómo Jesús oraba.
Ahora, cuando usted se imagina a Jesús orando, hay gente que se lo imagina como en las pinturas. Pues lo ven a Jesús así. O lo ven encima de una piedra. Normalmente cuando ven Getsemaní, usted ve que está en una piedra así. Así. Pues es mucha televisión. La verdad, nada que ver. No. En el huerto no hay piedras. Es un lugar de árboles. Es un cultivo. Y no hay piedras grandes como las que... Suena bonita la foto, pero la verdad no es así, ¿ok? Para que quede claro. El asunto es cómo oraba Jesús. Hebreos sí lo dice, 5:7. Y Cristo en los días de su carne, mientras vino a la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas. Mire cómo oraba Jesús. No siempre lo hizo así, pero aquí habla que con gran clamor. Eso significa casi gritando. Con angustia, con lágrimas, dice acá, gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de tu temor reverente. Algunas o muchas veces el Señor oraba. O sea, Jesús no tenía una oración así toda. Era una oración ferviente, fuerte. Y en ese huerto tuvo una, la más grande de todas. Y el texto dice, en Hebreos, estoy en Hebreos capítulo 5, versículo 7, que nos está contando cómo era Jesús, cómo era esa oración que él tenía. Cómo llevaba a cabo él esa disciplina espiritual tan fuerte, y eso es impresionante. Señores, tener disciplina es bíblico y da y produce resultados. Por ejemplo, pensemos en un atleta, uno que compite. ¿Qué hace un atleta? Se echa a dormir tarde, ay, no me quiero levantar. Está haciendo frío. Él sabe que llueva, truene, tiene que entrenar todos los días. Él sabe que de eso depende su rendimiento. Sabe que eso depende de lo que va a producirse. El efecto depende de la disciplina. Pero el cristiano es perezoso. El cristiano dice, no se esfuerza. Mire, nosotros nos esforzamos por tantas cosas. Yo siempre molestaré a todos en ese sentido de que cuando son cosas para la carne, nosotros nos esforzamos. Que hay un paseo para Melgar mañana, pero toca estar a las 2 de la mañana en la Conejera. Usted a la 1:30 está así aguantando frío. Aquí estoy. Pero le dicen que vayamos a orar a las 5 y usted dice, uy, no, pero ¿cómo? Mente sana, cuerpo sano, hay que descansar. Y estamos en una generación increíblemente que no quiere esforzarse por las cosas de Dios. Por otras, sí. Terrible. Pero Jesús comienza esta escena mostrando que para él, algo muy importante, y lo vamos a ver que es muy importante, la oración juega un papel vital en su vida, es trascendental, gira alrededor de eso. Y entonces llega a ese sitio. La disciplina espiritual, señores, es la llave para mantener nuestra paz interior. Muchas veces personas dicen, estoy inquieto, no sé qué hacer. ¿Ya oró? No. ¿Haces un devocional? No. Entonces, ¿cómo quiere tener paz si ni siquiera se mete con Dios? Si ni siquiera va y lo busca. ¿Cómo? ¿Cómo quieres? Estás pidiendo mucho sin hacer nada. Así no se consigue eso. Hoy tenemos una cantidad de personas que están rotas por dentro. En mi último libro se llama Rotas por dentro. Rotas por dentro. Y habla de la cantidad de gente que por dentro está destrozada. Y son chinos de 11 años, de 12, de 15, rotos. Y los grandes también. ¿Y saben qué? No hay paz en su corazón. ¿Sabe qué hay en común en todos ellos? O no tienen al Señor, o aunque lo tienen, no oran, no buscan de Él, nada. No lo tienen en cuenta. Nada que ver con eso. Pero la historia continúa y entonces dice acá que Jesús, sabiendo esas cosas, llega y dice que cuando llegó a aquel lugar les dijo. Y entonces cuando el Señor llega a ese sitio, dice, cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y el Señor ahora, imagínese la escena, 11 hombres, 12 hombres caminando por esas oscuras calles. Eran 13 porque Judas se fue, con Cristo son 13. Pero ahora son solo 12 caminando, llegando para el huerto, solo para que se ubiquen. Está en la ciudad. ¿Ustedes no han ido a Jerusalén últimamente? ¡Wow! Tremendo. ¿No?
que la Victoria, Jerusalén, allá por el lado de... es una que hay acá, muy parecido, también toca subir, casi la misma vaina. Ahora, pero el Jerusalén del Medio Oriente, señores, que usted también lo puede visitar por internet, básicamente usted va a ver la ciudad de Jerusalén amurallada, lo que queda, los muritos que quedan, pero usted va a ver que hay como una bajante, un río, que es el río del Cedrón, que más bien en ese tiempo será un basurero, y hay una subidita, y en esas subiditas que queda el Monte de las Olivas, o Getsemaní. Entonces ellos salieron de allá de Jerusalén, bajaron un poquito, pasaron el Cedrón y empiezan a subir para llegar a ese lugar. Cuando llegan a ese lugar, esos son propiedades privadas. Pero Jesús de alguna manera dice que habitualmente tenía el permiso de ingresar a ese lugar. Ingresó con sus discípulos, como lo dice el texto. Y cuando llegó a aquel lugar, versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Tremendo eso. Llegaron a la prensa de aceite, donde se extrae lo mejor de la oliva, solo por aprisionarla, por presionarla, se presiona y va saliendo, va saliendo, va saliendo. Y el Señor llega ya con los suyos. Y cuando llega, les da instrucciones específicas. Marcos añade a la historia. Marcos, hay paralelos de este texto, y Marcos nos dice detalles de la historia. Marcos nos dice en Marcos 14:32 lo que ocurrió en el momento que ellos arribaron a ese huerto. Y dice que Jesús les dijo, vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní y les dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y el Señor les pide en Marcos, dice, hágame el favor, vienen los 12 y le dice a los discípulos, ustedes me hacen favor, siéntense acá y espérenme. Espérenme acá. Y Marcos dice acá, mientras yo oro. Marcos dice ese pedacito. También la Biblia nos dice que, Marcos también nos dice lo mismo, y lo mismo nos dice Lucas también en la historia, que varias veces el Señor les llamó la atención de que estuvieran orando. Entonces, la escena es así para completarla toda. Llegamos al huerto, el Señor dice, ustedes quédense acá orando. Y en 3 ocasiones, según Marcos, dice, viene y va. Lucas narra una en la cual el Señor hizo ciertas cosas que ya vamos a resaltar, pero estuvo 3 veces y les dice, quiero que oren porque es que cuando ustedes oran, eso evita que pasen ciertas cosas, evita que ustedes caigan, dice, oren para que no entren en tentación. Ahora, eso no es nuevo, el Señor cuando enseñó el Padre Nuestro, el Señor dijo, oren. Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea que no es algo nuevo, no es una enseñanza nueva, el Señor ya la había de antes. Pero el Señor les estaba diciendo que la oración es la fórmula que evitaría que ellos tropezaran en esa noche. No dijo el Señor, oren para que la prueba no venga, no dijo eso. El Señor dijo, quiero que oren para que cuando la prueba venga, ustedes se mantengan firmes en ella y no caigan. No permitan que la prueba que viene a continuación se convierta en tentación y ustedes pierdan. No permitan que el tentador en este momento gane. Eso es lo que quería el Señor. Y les rogó que lo hicieran. Le dijo, hágame el favor, oren. Pero ese texto tiene algo también muy, muy bonito. Dios, Jesús, determinando cosas. Ahora, esto de orar, de tener hábitos espirituales, es tan bíblico que el Señor lo resalta en la palabra en varios textos. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Daniel? ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? Casi igual que nosotros, 3 veces al día. Imagínense eso. Hay cristianos que no oran ni una vez al día. Que oran cada 2, cada 3 días, echan una hora chiquita mientras se toman un café. Y usan ese, ¿cómo es que se llama? El calado diario, el pan diario, ese chiquito. Para que salir rápido, una lectura rápida y ya, se acabó, nos vemos, ya hice mi devocional. ¿En serio? La Biblia dice que Jesús se la pasaba ya orando. La Biblia dice que Daniel 3 veces al día oraba. Y que lo hacía de manera frecuente. La Biblia dice que David, Salmo 55, 17. Vamos allá un instante.
David solo oraba 3 veces al día también. Miren lo que dice el texto. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Casi nada, ¿no? Los hombres que en la Biblia estuvieron cerca de Dios oraban. Así de sencillo. Las personas que quieren estar cerca de Dios van a entender que el hábito espiritual tiene que crearse. Si es que en verdad quieren estar bien y tener paz en su vida y en su corazón. Por desgracia no muchos están de acuerdo. Y cuando leemos en lo que hemos leído nosotros de Lucas y de Marcos y de los evangelios, Jesús constantemente oraba, se apartaba a orar, solo acompañado, pero estaba orando, aunque Él era Dios. Y cuando llegamos a este versículo 40, el Señor les dice, oren para que no entren en tentación. Uy. Pero cuando uno mira el texto de manera muy detallada, ¿qué significa que oren para que no entréis en tentación? Uno tiene que entender que orad es un imperativo. El Señor les dice, necesito, háganlo. Es la orden, es la clase de orden que da un militar. Vayan para tal parte, hagan tal cosa. Es esa. Y el Señor les dice, orad. Está escrito en forma imperativa, significa háganlo. No les estoy diciendo que si les gusta, que si les nace, que si quieren. No, es imperativo. Hágame el favor. Y lo hacen. Ahora, increíble, ¿no? El Señor les está pidiendo que hagan algo para el propio beneficio de ellos. Y muchas veces en la vida de nosotros, Dios nos va a pedir cosas que tal vez son difíciles para algunos. Y dice, pero es que es para su bien. Ore para que usted no caiga, no la embarre, no fracase, no peque. Porque el Señor entiende que somos débiles. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Interesante que el Señor habla en ese sentido de que hay que velar y orar porque la carne es débil. Pero si usted no ora, pues sigue débil y seguirá siendo más débil cada vez. Ese es el punto. No oro, más debilidad. No oro, más debilidad. No oro, más debilidad. Entonces, ¿en qué voy a terminar? Cayendo y cayendo, cayendo y estrellándome en la vida una y otra vez. En pocas palabras, ojo, y aquí viene la parte interesante. Jesús está tratando de prever la caída. Está orando antes de que pase. Está diciendo, hay que orar preventivamente. Antes de que ocurra. A veces usted sabe que la vida lo está llevando hacia alguna parte que no es. ¿Qué dice el Señor? Ore. ¿Eso va a evitar que caiga? No sé. A veces sí, a veces no. Pero el punto en la historia es que Dios dice, ore sea que vaya allá y siga cayendo o no siga cayendo. Su función y la mía es orar, y la palabra orar ahí es un imperativo para que no caigáis en la prueba decisiva. ¿Qué es lo que el Señor pide? Y por eso dice, orad para que no caigáis en tentación. Ahora le preguntas a quién oró el Señor, al único que lo podía librar de todas esas cosas, a Dios, y eso demuestra algo increíble. Cuando Jesús estaba en el momento más complicado de su vida, Él entendió que lo que había que hacer era hablar con el único que puede ayudarnos, y ese es Dios. Y elevó su voz y habló con Él. En pocas palabras, tenía una conexión con el Padre. Es algo impresionante en eso. El Señor quería que ellos entendieran que lo que Él estaba diciendo los podría ayudar, que Él entendía la fragilidad humana y la necesidad de prepararlos con la oración para que no tropezaran. Y sigue siendo exactamente igual. El Señor sabe lo débiles que somos y Él quiere que entendamos la necesidad tremenda, constante de prepararnos a través de la oración para lo que viene, porque aquí todavía no había pasado. Imagínese eso. ¿Qué tal usted orar, Señor? Prepárame para lo que sea. Pero básicamente es eso lo que está diciendo. Y Él dice, haga la oración, prepárese, ore. Usted no sabe cuándo va a cambiar la vida, ¿no les parece? Uno no sabe cuándo cambian las cosas, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada.
Los discípulos todos contentos, el Señor les proveía todo y ahora el Señor le dice, ya no voy a estar, todo va a cambiar, ahora ustedes tienen que buscar, así fue la semana pasada, el cambio, ahora aquí ellos también tienen que entender eso. La vida cambia en un segundo y el Señor dice, prepárese para cuando la vida cambie, esté listo. No sabemos cuándo es, pero va a pasar o ha pasado. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho cuando pasó esas cosas? Cuando le llegó el momento decisivo a usted. La oración, señores, no solo es para buscar el consuelo de Dios, sino para ser fortalecido para los momentos difíciles. La oración es para ser fortalecido para los momentos muy, muy difíciles. Increíble, ¿no? ¡Wow! Conclusión, es para ser fortalecido antes de que las cosas ocurran. Y me pregunto, ¿hemos hecho oraciones preventivas? A veces solo oramos cuando ya está encima el asunto, ¡ah! Y ahí habla usted. Pero el Señor dice, no hagas eso. No es la manera en que Dios quiere que nosotros lo llevemos a cabo. Y es tremendo eso con el Señor. Después viene una escena en el versículo número 41. Estamos en Lucas 22, 41, que dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, primeramente, oró. Interesante. Aquí tuve que hacer una investigación, hablé con unos amigos de la Nacional, porque dice que se aportó a un tiro de piedra, pues para tener más o menos el cálculo de cuánto era la distancia de un tiro de piedra, porque si no, ¿cómo alcanzo yo a saber cómo es eso? Que es una medida de esa época. Entonces dije, pues no ha variado mucho, ¿ok? Entonces, obviamente es muy complicado saber, porque eso depende de cada persona cuánto es un tiro de piedra, pero estamos hablando de 12 metros, de 10 metros, 12 metros de distancia. Entonces dice que el Señor lo que hizo fue, según Lucas, pero Marcos va a añadirle cosas, coge a los discípulos, entran al huerto todos, y el Señor se coloca como a unos 10, 12 metros de distancia de ellos. Y cuando está allí, el Señor se arrodilla y ora, pero no hay piedra, como en las fotos no hay, ¿ok? Como en los cuadros no hay piedra, sino se arrodilló. Ahora, esa no es la manera normal que un judío oraría. Ese no es lo normal. Un judío no ora así. Un judío se bota al piso, pone su frente contra la tierra y es para demostrar que se somete completamente a Dios. Ahora, Jesús aquí comienza arrodillado, pero según Marcos termina acostado. Y aquí lo vamos a mirar ahí en un instantico con respecto a eso. Entonces también Marcos 14:33, vamos allá por un momento, nos dice detalles que pasaron en esa escena. Y tomó consigo, Marcos capítulo 14, versículo 33. Y dice que el Señor en ese momento, de todos los 11 discípulos que estaban allá, le dijo a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, vengan acá más cerquita. Lo que llamamos el anillo de seguridad número 1 del Señor. Es que siempre están. Va a ver, usted cuando mira escenas de Jesús, estos 3 siempre están más cerca de él. Cuando la transfiguración fue con estos 3. Siempre tienen un estatus con Jesús diferente a los demás. Y estos 3 están allí y el Señor los manda a llamar. Entonces, unos quedan como a 10 metros, 11 metros de distancia. Estos quedan a 1 metro de distancia del Señor. Queda entonces la escena del huerto, los árboles de oliva. Jesús está a 10 metros adelante, pero al ladito de Jesús están 3, Pedro, Jacobo y Juan, mirando, testigos de cómo Jesús ora. Y eso es muy importante, lo que ellos hicieron ahí. Ellos van a ser los testigos de la agonía del Señor y van a testificar de cómo fue el sufrimiento para la obra de redención. Uy, interesante. Y Lucas dice que inicialmente se arrodilló, pero Marcos nos dice que se postró sobre su rostro en tierra. Y significa que Jesús, después de arrodillarse, cogió y empezó con la frente en el piso. Ahí. Impresionante eso. En pocas palabras, se dobló, se escondió en la tierra. No solo se estaba inclinado,
La idea principal era de un rostro que en lugar de mirar al cielo, como lo había hecho muchas veces el Señor, ahora miraba hacia la tierra donde inicialmente se arrodilló. Y hubiera sido muy tremendo ver a Jesús en esa, ¿no? Ahora piense, usted está ahí a 1 metro de Jesús y lo ve arrodillado y después lo ve que Él está así, allá orando, ojo, con clamor, con lágrimas, casi gritando el asunto que nosotros vemos allí. Es un asunto fuertísimo. Y el texto nos dice entonces que algo ocurrió, versículo número 42. Versículo número 42. Y entonces él dice, Padre, y aquí volvemos a algo increíble, Padre, relación. ¿Qué pasa con usted en los momentos más difíciles de su vida? ¿El Padre es su Padre? ¿Dios es su Padre? ¿Lo busca de esa manera? ¿O usted ni siquiera lo voltea a mirar porque es que estoy desesperado, no sé qué hacer, y ni siquiera se acuerda que existe? Jesús sabe que la solución en los momentos más complicados de nuestra vida es seguir buscando a aquel, al único que nos puede ayudar en medio de esa circunstancia, y ese es Dios. Y Jesús, de una manera muy bonita y muy amorosa, va donde el Padre y le dice, Padre, intimidad relacional con el Señor. Pura intimidad con Dios, eso es pura intimidad, era normal, Él lo hizo como miles de veces lo había hecho. Padre, usted podría decir lo mismo, yo me arrodillo como normalmente lo hago, o oro con Dios como normalmente lo hago. Él sí lo pudo hacer, y por eso dice el texto que entró en esa intimidad emocional. Las palabras de Jesús, la oración es fantástica. Dice, Padre, si quieres, dice el texto. ¿Sabe qué significa la palabra si quieres? Sumisión. Señor, yo creo que tú eres el Dios que es capaz de hacer cualquier cosa y tienes el poder para que esta circunstancia se defina de una manera diferente. Pero yo te ruego que si tú quieres, pase de mí esta copa. Significa este sufrimiento venidero, que pase, que no llegue. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, ¿quién está orando? Dios, Jesús, Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, pero lo está haciendo como hombre. Está llevando esa parte como hombre para que nosotros aprendamos cómo se lleva. Y cuando está ahí, sufriendo de una manera fuertísima, porque la verdad es que está sufriendo mucho, viene esa última parte, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uy, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Jesús sabía algo, nadie puede torcer la voluntad perfecta de Dios. Y Jesús, en su humanidad, por las cosas que está viviendo, por las cosas que está sufriendo, le pide al Padre humildemente en sumisión, pero hágase tu voluntad. ¿Cuál era el asunto? Que el Padre ya había determinado que el Hijo tenía que morir en la cruz. Pero aún así le dice, si es tu voluntad, Señor, si a ti te parece, si tú consideras que eso sería algo que puedes hacer, hazlo. Pero si no, tranquilo, Señor, haz lo que tengas que hacer. Uy, y ahora estamos hablando de alguien que está sufriendo el momento de una manera muy fuerte. Y la Biblia dice que Dios ya había determinado desde hacía mucho tiempo que eso tenía que ser así. Que Jesús tenía que ser un varón experimentado en dolores, que iba a morir por nuestros pecados, que no había manera de eso. Dios ya había decretado que fuera de esa forma. No hay forma de que eso cambie. La copa que Jesús recibía en aquel momento tendría que beberla, porque esa copa determina la salvación de millones de personas. Por eso la decisión de Jesús era tan impresionante. Muy difícil. Y por eso le dice, Señor, si puedes llevar afuera, si puedes apartar la copa, pero más no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ahora, ¿qué quería Dios? Llevarlo. Tenía que llevarlo a la cruz y lo llevó. Durísimo el texto, muy duro lo que el Señor tenía que vivir. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿pero por qué está Jesús como tan
tan preocupado, que es tan fuerte, luego no es Dios. Sí, Él es Dios, pero en este momento es 100% hombre. Está llevando este problema como nosotros tendríamos que llevarlo. ¿A qué nivel llegó Jesús? ¿A qué nivel la oración llegó? Y la Biblia dice algo interesante. Vamos ahí al mismo texto de Lucas, en el capítulo número 22, versículo, me voy a saltar un versículo para ir al 44. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra, hasta la tierra. ¿Qué grado de, hoy llamaríamos nosotros, estrés? ¿Qué grado de ansiedad llegó Jesús? A uno que nosotros no podemos imaginar, a uno que era de un nivel que nosotros ni siquiera comprendemos. Y uno dice, pero ¿por qué llegó a ese nivel el grado de Jesús? Ahora recordemos qué fue lo que pasó con Jesús, porque él se estaba sintiendo así. Recordemos algo, Jesús era Dios, era puro, era limpio, transparente. No había nada en él malo, no tenía una sola cosa que fuera sucia dentro de él. Nada, no había una sola cosa así. Y ahora él sabe que en un poquito de tiempo el pecado no solamente lo va a rodear, sino que él lo tiene que cargar, lo tiene que vivir, lo tiene que sentir. Él va a tener que hacer algo que nunca hizo, ser maldito por tener el pecado encima. La Biblia dice, se hizo maldición por nosotros, una cosa terrible. Por primera vez Dios lo iba a mirar de una manera distinta, porque Él había decidido poner todo el pecado de nosotros sobre Él. Y Él empieza a pensar, solo pensando, porque Él aquí está solo pensando, todavía no ha ido a la cruz. Y Él empieza a pensar en la decisión, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empieza a pensar todas las implicaciones, me voy a untar del pecado, toda la suciedad, toda la inmundicia del mundo, todo lo sucio que el mundo ha hecho. Yo voy a tenerlo, lo voy a cargar, lo voy a llevar, lo voy a vivir. Y más aún, lo voy a pagar. Ahora, al que es limpio y transparente, que nunca ha tenido una sola cosa de suciedad en su vida, ahora se va a untar completamente por nosotros. Y la idea de tener que tocar, la Biblia dice, se llama en la Biblia gustar el pecado. Gustar significa saborearlo y tener que vivirlo, comerse el pecado. Y dice, lo angustia. El versículo está diciendo que en el versículo 44 oraba más, Señor. Ahora, ¿por qué oraba? Él no estaba orando para que se lo quitara. Señor, esto es muy duro, ayúdame, fortaléceme, fortaléceme, fortaléceme. Entre más oraba, sentía más tensión, como cuando usted a veces se pega esas estresadas y él se estaba tan estresado que empezaron a romperse los vasitos y empezó a sangrar. Eso pasa cuando llega a un punto muy alto de estrés y él pensando en eso, la Biblia dice que empezó a romperse sus vasitos. Uy. Entonces esa oración es como la que decimos de Hebreo, que dice que el Señor con clamor y lágrimas rogaba al que le podía librar de la muerte. Señor, ayúdame, esto es muy duro, esto es muy fuerte. Y estaba agonizando en su humanidad y sentía el dolor de esas cosas. Muy duro esa parte. Pero lo que tengo que resaltar una y otra vez es que el Señor no luchó para salirse, sino para poderla pasar la prueba. Y eso lleva al título del mensaje. Cuando el sufrimiento se encuentra con la obediencia. Hay un punto en la vida en que la obediencia a Dios traerá mucho dolor. Mucho. Y en este punto Jesús está sufriendo terriblemente, pero por el otro lado está su deseo de hacer la voluntad del Padre. Y entonces el sufrimiento y la obediencia se encuentran. ¿Qué ha hecho usted cuando Dios lo ha puesto en eso? Cuando lo ha puesto entre el sufrimiento y la obediencia.
Él lo hace todo el tiempo con muchas personas en la vida diaria de nosotros y en otros. A veces nos ponen circunstancias tan difíciles, tan complejas. Acordémonos de cosas que nos han pasado y que han sido muy duras, donde usted ha tenido que tomar una decisión que le cuesta, pero es la que agrada a Dios, y tener que soltar eso. Y Dios le ha dicho, suéltelo. Y usted dice, no, yo me quedo con lo que dice el Señor, pero es que vas a sufrir, va a ser tengo que quedarme, así el Señor me dice. Como otras veces dice, tengo que soltar porque el Señor así lo pide, aunque me duela mucho. Pero yo quiero que hoy se pregunte, ¿cómo ha tratado usted? Porque este texto nos enseña cómo se trata el día que venga, que el sufrimiento se encuentre con la obediencia. ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? Y aquí lo que hemos visto hasta ahora es que Jesús se preparó para ese momento, oraba desde antes. Así como se hace, preparándose desde antes. Porque todos en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a eso. Uy. Yo escucho muchas historias de médicos que le dicen a la persona, no, ese niño viene con muchos defectos, yo creo que mejor es que usted lo aborte. Y la mamá entonces se toca y, no, pero es que dice, es que su salud, hasta por su salud, y empieza el médico a decirle un montón de cosas, y ella entonces empieza a pensar, pero Dios dice que no, los niños son una bendición, vengan como vengan. Y entonces ella sufre porque entiende que su hijo, wow, tal vez viene con problemas. Pero por el otro lado está la obediencia. ¿Qué hago? ¿Y sabe qué hacen las mamás cristianas? Con dolor lo tienen y lo aman. Así funciona. Ush. Y seguro Dios lo ha puesto a usted en un punto donde a veces la obediencia se choca con el sufrimiento. Y Jesús dice que lo único que podemos hacer ahí es arrodillarnos, postrarnos ante Dios. Y, Señor, sabemos que tú puedes cambiar esto, pero si no, fortaléceme para pasarlo. Es todo lo que podemos pedir. Y es lo que está diciendo el texto. Wow, muy fuerte. Pero el Señor, la Biblia dice, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros y fuimos hechos justicia de Dios. Fuimos hechos justicia de Dios. Y recuerden, el Señor lo hizo de manera voluntaria, totalmente voluntaria. Lo hizo porque simplemente quería hacerlo. Ahora, usted tiene que ver la cara de Pedro, Jacobo y Juan. Cristo triste. Usted imagínese a Cristo triste. Ahora imagínese a Cristo angustiado. Y ellos tres mirándolo ahí. Y el Señor diciéndole, oren, ayúdenme. Marcos nos narra la triste historia. El Señor les decía, no se duerman. ¿Y qué pasó? Se durmieron 3 veces. Jesús, este es un momento difícil, este es un momento complicado. Por favor, oren. En los momentos así hay que orar y hay que buscar otros que nos ayuden en oración. En este texto el Señor nos muestra, busque a otros, así se duerman, pero inténtelo. Pero hay algo muy bonito en mitad del texto que también el Señor hace, que está ahí en el versículo número 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fantástico. Tremenda angustia que está viviendo el Señor, algo súper doloroso, súper fuerte. Y entonces aparece un ángel del cielo. Uy. Y dice, ¿para qué? Los ángeles, señores, son potestad de Dios. Dios los envía cuando nosotros lo necesitamos. Usted no manda sobre los ángeles. Usted no dice, ángeles, ahora, cúbranme. No. Actívense, menos. En forma de, no. Cuando Dios ve los ángeles, Dios ve que usted y yo tenemos un problema serio como el que estábamos viendo.
Dios dice, manda a los ángeles. Pero ¿sabe qué es lo increíble que los ángeles hacen? Esta escena es espectacular en la Biblia por lo que los ángeles, específicamente otros dicen que había más ángeles, lo que los ángeles hacen. Jesús está en agonía, sus discípulos están durmiendo. Intentan, pero los ojos están tan cargados que les gana y no pueden. Están muy, muy cargados, con sueño. Entonces Dios, viendo que Jesús necesita fortaleza en su humanidad, envía un ángel. El ángel se acerca a Jesús y le dice, nada. Solo se pone al lado. Hay un libro fantástico que se llama Y los ángeles guardaron silencio. Solo lo dijeron, Señor, yo estoy acá contigo. Aquí estamos. Eso fue todo lo que podían hacer. Porque la voluntad del Padre se estaba ejecutando, no podía irse en contra de eso. Eso quiere decir que cuando estamos en un momento complejo, Dios nos fortalece de una manera muy bonita, aunque no lo veamos. Él está ahí. El Señor es fiel y Él os fortalecerá y os guardará del mal, dice 2 de Tesalonicenses 3:3. A pesar de que usted y yo no lo veamos, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Dios provee el apoyo necesario para cuando llega el momento crítico. Dios coloca lo que necesitamos. Y el Señor entonces, wow, manda ese ángel para fortalecerle de manera sobrenatural. ¿Cómo lo ayudó? No sabemos. No hay una sola palabra de los ángeles ahí diciendo y dijo tal cosa. Nada. Solo se puso al lado. Señor, aquí estamos. Jesús es Dios. Podía haber dicho, vámonos, esto es terrible. No, y no lo hizo. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él. En ese momento de angustia, Jesús está peleando. Tiene una guerra espiritual en su cabeza. Seguro Satanás está diciéndole, no lo hagas, ¿para qué? ¿Vale la pena morir por gente como esta? Gente que lo va a voltear, gente que no lo va a voltear a mirar a usted, gente que no lo va a seguir, gente que lo va a escupir. ¿Vale la pena morir por gente así? ¿Para qué? No tiene sentido, no lo siga. Por el otro lado el Padre, Señor, Jesús, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame, fortaléceme porque esto es angustiante, esto es terrible y Jesús tiene que tomar la decisión. Y los ángeles se ponen al lado para fortalecerle, para decirle, aquí estamos, aquí estamos. En la Biblia no fue la única vez que Dios mandó ángeles. Por ejemplo, cuando Elías estaba por allá en el desierto huyendo, en Primera de Reyes 19:5, Dios mandó ángeles para que le sirvieran y le dieran de comer a Elías. Y le dieron de comer. En Daniel 10:18, Dios manda otro ángel a Daniel para que lo fortalezca cuando él está en oración. Dios manda ángeles cuando es necesario. Y el texto nos dice entonces que Jesús estaba en esa agonía y oraba más intensamente y la escena es fuertísima, la escena es Jesús orando, tratando. ¿Qué está haciendo? Buscando ganar aquí. Y Getsemaní nos enseña algo, la victoria, la decisión final, radical de ir a la cruz, la tomó en Getsemaní en oración. Las decisiones, las cosas que nosotros tenemos que hacer más duras, primero se deciden en oración, después ya se ejecutan, porque ya la decisión ya está en el corazón afianzada. De eso se trata la historia. Y en medio de esa oración intensa, fuerte, en la que el Señor quería hacer la voluntad de Dios, llegamos al versículo número 45. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¡Uy! Impresionante. Lucas menciona una sola oración, Marcos menciona 3 oraciones que están allí y en todas el Señor dice, están cargados de sueño, no se duerman, oren, velen, háganle, levántense.
Ahora Pedro, Jacobo y Juan ven la tristeza del Señor y la Biblia dice que la tristeza que tenía el Señor empezaron a orar y se concentraron tanto en el dolor y la tristeza que quedaron ahí absortos y se durmieron ahí porque dice que fue por tristeza que empezaron a sentir. Los impactaron de tal modo el llanto de Jesús, los gemidos de Jesús, los impactaron de tal modo que terminaron abstraídos, yéndose, durmiéndose. Y todos los que habían prometido fidelidad hasta la muerte al Señor fueron incapaces de permanecer despiertos con el agonizante Jesús. No fueron capaces de acompañarlo en oración, ni siquiera de orar por ellos mismos. Duro. Pero esta historia no termina en derrota. Esta historia termina en victoria. En el versículo 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis. Señores, cuando Jesús se levanta del huerto, después de hablar 3 veces con sus discípulos, el Jesús que se levanta es diferente al Jesús que se sentó a orar, que se arrodilló y se extendió en el piso para orar. Es un Jesús que ya tiene claro, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacerlo. ¿Y sabe cuál es la frase que lo dice más claramente? Dice, levantaos, se acerca el que me entrega. Van, levántense, vamos, ya es hora de hacer el asunto. Pero ya lo dice diferente, ya no dice, ya no está orando, ya dice, ya lo hablé con Dios, ya lo decidí con Dios, ejecutémoslo. Y así es como se decide en la vida. Oro, fortaléceme, ya ahí, hágalo, de ahí para allá. Y el Señor les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En medio del conflicto el Señor quiere que ellos no caigan, quieren que ellos no fallen, el Señor quiere que ellos se mantengan firmes y les hace esa última advertencia. Y aquí viene algo increíble, señores, el llamado a estar vigilantes todo el tiempo. La importancia de la perseverancia para la victoria espiritual. No se canse de orar. Yo sé que a veces puede ser tedioso orar, puede ser a veces complejo, puede que usted no tenga ganas y el Señor dice, no deje de hacerlo. Persevere. Hay que seguir haciéndolo, de eso se trata. Y eso nos lleva a una cantidad de lecciones increíbles. Con esta escena el Señor empieza a cumplir todas las profecías que habían sobre el sufrimiento del Señor. El principio de los sufrimientos de Cristo empiezan a cumplirse conforme Dios lo había enseñado en medio de esa agonía tan fuerte. Señores, la lucha espiritual no es simplemente resistir el mal, sino estar dispuesto a sufrir por la obediencia a la voluntad de Dios. Así de sencillo. Yo voy a ponerlo ahí para que ustedes lo tengan. Entonces la lucha espiritual no es simplemente resistir algo, sino estar dispuesto a sufrir por la obediencia a la perfecta voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, el auxilio llega en los momentos de mayor necesidad. Nunca estamos solos. En los momentos de mayor necesidad el Señor llegará para que sigamos adelante en la carrera de la fe. Pero quiero decirle algo que dijo C.S. Lewis que me pareció fantástico con respecto a este tema. Cuando pasamos por eso, señores, recuerden esto. En la vida cristiana, la victoria espiritual no es simplemente el fin de una batalla, sino la preparación para las que vendrán. Señores, ese momento duro solo es la preparación para otros momentos, que como usted ya tiene experiencia, los va a poder sobrellevar mejor. ¿Estamos claros, señores? En conclusión, la aplicación a nuestras vidas son casi 5 aplicaciones. La primera es la importancia
de los hábitos espirituales. Señores, si no tienen hábitos espirituales, ya perdieron, entraron perdiendo. Eso es como ir a la guerra en pijama, ya perdiste. No hay nada que hacer, entraste mal, ya perdiste. La oración es la fortaleza antes del ataque. Antes. Es el escudo que me pongo antes de que lleguen los problemas. La segunda cosa que nos ha enseñado este texto es que hay necesidad de oraciones preventivas. Tenemos que orar antes que pasen las cosas. ¿Por qué toca esperar a que pasen para ir a buscar a Dios? Oren ya, Señor, ayúdame. No sé cuándo llegue, pero aquí estoy, ayúdame, fortaléceme. Y Dios lo va a hacer ya, antes de que ocurran. La tercera cosa es que hay una realidad que no podemos ignorar, se llaman las luchas espirituales. La realidad de las luchas espirituales. Señores, hay una lucha fuerte en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que solo se gana orando. Solo se puede enfrentar orando. Solo se puede enfrentar cuando estoy en una relación seria con Dios. Y esa lucha contra esa fuerza espiritual es lo que nos va a ayudar a crecer. La cuarta cosa con la que nos vamos hoy es la certeza del apoyo divino. Dios tenga la seguridad que aunque Dios no lo va a sacar del asunto, lo va a apoyar en medio de él. Segurísimo. Y eso no quiere decir que va a pasar lo que nosotros queremos, sino que Dios va a hacer su perfecta voluntad y nos va a dar fortaleza para lo que sea que nos toque vivir. Y la última que dio, que fue la que hizo que tuviéramos ese título, el valor de la obediencia en medio del dolor o del sufrimiento. ¿Cuánto creen que vale para Dios que en ese momento, por encima de mi dolor, yo quiera obedecer a Dios? Vale todo. Ese es el deseo del Señor. Por eso la próxima vez que se pongan cita en su vida o en la de cualquiera de nosotros, se pongan cita el sufrimiento y la obediencia, recuerden, nos podemos preparar para eso orando desde antes, teniendo hábitos fuertes como los que tenemos que tener. Podemos estar seguros que Dios va a estar ahí, en medio de esa lucha. Y que la victoria no es que yo gane, sino que el Señor haga su perfecta voluntad. Así es como tenemos victoria en esa escena de la vida. Yo ruego que el Señor nos ayude, que la próxima vez que esto pase, nosotros podamos responder como lo hemos aprendido acá nosotros. ¿Estamos claros? Como nosotros lo hemos aprendido. Solo me resta decirles que el Señor es bueno. Como empezamos este año, los pensamientos del Señor son buenos, son de bien, para llevaros al fin que esperáis. Sí, los pensamientos de Dios son para nosotros, con nosotros son de bien. Por eso, señores, no temamos. Los animo, hermanos, a que podamos practicar esto. Jesús, como dice el versículo, por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. Jesús se enfrentó a ese momento cruel, difícil, complicado de su vida. ¿Y qué hizo? A pesar de que dijo, no importa, el resultado es más importante. Voy a obedecer a Dios y lo más importante de todos, voy a cumplir el plan de Dios de que con mi sacrificio salvar las almas de nosotros. Ese es el famoso amor de Dios. Que el Señor nos ayude a recordar y a vivir esa verdad en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias por
por esta mañana, Señor, por este tiempo. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, que tú nos seas ayudando, Dios, a vivir esta verdad. Gracias por mostrar claramente, Señor, que la obediencia a veces trae sufrimiento, pero que hay un camino para vivirlo y que tú nos los has enseñado hoy. Rogamos que podamos practicarlo en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.